Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les habla Luis de Jesús. De inmediato revisamos aquellas etiquetas que estaremos viendo hoy en redes sociales. Quédate en casa, hablamos de coronavirus. También es tendencia el Día Internacional del Libro. De inmediato ampliamos en nuestra Conexión Digital. Iniciamos en nuestra conexión digital hablando del tema que sigue siendo la tendencia en todo el mundo, el coronavirus. México, como parte de la fase número 3 de COVID-19, ha seguido aplicando nuevas medidas. Hoy, de hecho, no circulan vehículos en la mayor parte de la ciudad, mientras tanto en Argentina el presidente Alberto Fernández se reúne con el comité de expertos para definir las nuevas medidas de contención del coronavirus. Antes vamos a revisar las cifras actualizadas del coronavirus en todo el mundo a nivel global. A esta hora las cifras actualizadas son 1.753.010 casos de coronavirus, esto es activos. En total se han confirmado 2.671.954 casos de contagios en todo el mundo. Las muertes ascienden hoy a 186.468, el 6% es la tasa de mortalidad. Mientras tanto, la tasa de recuperación es del 27% con 731.676 casos de pacientes recuperados. Vamos ahora al portal Página 12 para ampliar la información. De inmediato revisamos la información desde Argentina. Cuarentena. Alberto Fernández, el presidente, dice lo siguiente: se reúne con el comité de expertos. Este mediodía comenzará a definirse cómo continuará la estrategia oficial para enfrentar la pandemia de COVID-19. El aislamiento social obligatorio se extenderá, pero aún no está definido hasta qué fecha. Habrá autorizaciones a algunos distritos para que retomen una serie de actividades. El presidente lo anunciará mañana viernes. Ahora el portal Animal Político. Hoy no circula en fase 3 de COVID-19. Así aplicará en Ciudad de México y estas son las sanciones por no respetarlo. La medida busca reducir la movilidad de personas y, a ver, si subimos un poco la página. Ahí dice, la medida busca reducir la movilidad de personas y con ello el riesgo de contagios de COVID-19 durante la fase 3 de la epidemia. Este jueves comienza la aplicación del Hoy no circula para todos los vehículos por la fase 3 que se ha implementado en México. Más informaciones ahora desde el gigante suramericano. Vamos hasta Brasil con nuestro corresponsal Nacho Lemus. Nos dice, aunque se prevé un pico de casos por el COVID-19 hacia mayo y en medio de la preocupación por la apertura de fosas comunes en Manaus, hacia el sur en Santa Catarina, un gobernador aliado a Bolsonaro flexibiliza la cuarentena y abre centros comerciales. Escuchemos. El estudio sube el número de casos por coronavirus en Brasil. Hay cerca de 46.190 casos registrados por el Ministerio de Salud hasta la jornada de ayer. Sin embargo, los números
presentados por investigaciones del Instituto Fiocruz en cuanto al aumento de casos de internación por síndrome respiratoria aguda grave, son de 33.900 casos en lo que va desde el comienzo del año hasta el día 4 de abril. Esto muestra un crecimiento del 100% en cuanto a los casos registrados de internación por ese síndrome en los últimos 10 años en media. Entonces se prevé que haya muchos más casos de los que son registrados realmente por el Ministerio de Salud, ya que hace falta testeo en los hospitales y los testeos se realizan solamente sobre pacientes en estado grave. Entonces los números reales de casos por coronavirus están muy lejos de lo real seguramente. Por otro lado, en cuanto a las muertes, hay casi 3.000 muertes en Brasil, según números del Ministerio de Salud, repito, que están distonando de los números presentados por los sistemas funerarios de diversos estados. En ese contexto y con una previsión del pico de coronavirus hacia el mes de mayo, hay algunos estados que ya están realizando flexibilizaciones de las cuarentenas. Esto se ha visto en el estado de Santa Catarina, por ejemplo, gobernado por Carlos Moisés del Partido Social Liberal, con el que fue electo Jair Bolsonaro, que ha ya flexibilizado la cuarentena en cuanto a los comercios. Se han visto imágenes en redes sociales de personas caminando en los shoppings de ese estado, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para no realizar aglomeraciones y no encontrarse en espacios cerrados especialmente. Por otra parte, hay un escenario muy complejo hacia el norte del país, en el estado de Amazonas, donde ya se están cavando fosas comunes para colocar los cajones porque el sistema sanitario y el sistema ya funerario no da abasto con el número exponencial de muertes, no solamente por coronavirus, sino por otros diagnósticos que han llevado a la muerte a las personas. Y en el estado de Sao Paulo, por presión de grupos bolsonaristas, se prevé una flexibilización de las cuarentenas progresiva y regionalizada hacia el 10 de mayo. Vamos ahora a la información desde Ecuador. Denise Herrera, nuestra corresponsal en Quito, nos actualiza en Twitter la cifra de contagios por el coronavirus en ese país. Ya son 11.183 los casos confirmados, 560 casos confirmados, 1.328 casos con alta hospitalaria. Vamos a ver información desde Cuba. Nayara Tardo, Ministerio de Salud Pública, llama la atención ante aumento de casos asintomáticos confirmados con COVID-19. Las autoridades sanitarias exigen cumplimiento de medidas sanitarias para detener el contagio. Un total de 365 personas se han recuperado del virus hasta la fecha. Y además de Eduardo Martínez, desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará al Congreso una iniciativa para modificar el presupuesto. Se trata, dijo, de tener disponibles los recursos necesarios para enfrentar la pandemia del coronavirus y aplicar el plan de austeridad. Ahora información en directo en la cuenta de nuestros corresponsales. Vamos a revisar, para iniciar, la cuenta de Hichem Wanous, nuestro corresponsal en Damasco, Siria. Los cancilleres de Rusia, Irán y Turquía abogan por respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria y piden levantar las sanciones occidentales impuestas sobre el país árabe en medio de su lucha contra la COVID-19. Los cancilleres de Rusia, Turquía e Irán, países garantes del proceso de paz en Siria, en el formato de Astana, han analizado la situación en el país árabe, sobre todo en la noroccidental provincia de Idlib, último bastión terrorista en Siria. Las tres partes abogaron por respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria, así como resolver la crisis siria por vía política y delimitar y separar entre los grupos terroristas y la oposición, y ratificaron su determinación de continuar la lucha contra los terroristas. También han denunciado las sanciones occidentales impuestas de forma unilateral sobre Siria y exigieron su inmediato levantamiento en momentos en que el país árabe lucha contra la propagación del coronavirus. Por último, también manifestaron su respaldo a la labor del mediador internacional Geir Pedersen, que impulsa el diálogo entre los sirios en el marco del Comité Constitucional, lejos de cualquier tipo de injerencia extranjera. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Vamos ahora a información desde Uruguay. Nuestro corresponsal Mateo Grille también nos actualiza información desde allá. Hoy ingresa la ley de urgencia al Parlamento uruguayo. Es el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou. Legisladores tendrán 90 días para tratarla.
La oposición dice que es represiva, inconstitucional, criminaliza la protesta y también busca liquidar las empresas públicas. Escuchemos. De prensa por parte de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para dar cuenta del ingreso al Parlamento uruguayo de la Ley de Urgente Consideración. Esta Ley de Urgente Consideración es en realidad el programa político, social y económico del gobierno de Luis Lacalle Pou y deberá ser discutido por los legisladores para eventualmente aportarle algún tipo de modificaciones al amplio articulado que contiene la ley. De no ser así, la ley pasará entonces a ser aprobada tal y como se envía desde el Poder Ejecutivo. Es una ley que contiene 502 artículos y que impactarán en toda la vida social, política y económica del país. Va a impactar en la educación porque de alguna manera se intentan mercantilizar ciertos aspectos de la educación pública nacional. Va a impactar en la seguridad porque también de alguna manera se habilita el gatillo fácil en ese terreno. También va a impactar en la economía porque también de alguna manera se flexibilizan los postulados de la inclusión financiera. Impactará también en las empresas del Estado porque se intenta desmonopolizar a la empresa petrolera uruguaya, a ANCAP, y se intenta también que la empresa de telecomunicaciones del Uruguay, Antel, pueda hacer negocios con privados, usufructuando la infraestructura de la empresa pública en beneficio de los privados. En fin, impacta en una cantidad de ámbitos, son 502 artículos que los legisladores tendrán nada más que 90 días para discutir y eventualmente modificar. De no ser así, la Ley de Urgente Consideración pasará a estar aprobada tal y como la envía el Poder Ejecutivo y entonces tendremos una amplia discusión después para ver cómo se frena de parte del movimiento social y político esta ley. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser aprobada por el gobierno y los 5 partidos que están coaligados gobernando, también desde el punto de vista social, por ejemplo, la Central de Trabajadores, pero distintas organizaciones sociales y además el principal partido opositor, que es el Frente Amplio, ya han dicho que están en contra de esta ley y eventualmente pueden llamar a un referéndum para intentar derogarla y que entonces no se mantenga vigente. Habrá que esperar entonces, pero entonces hoy, a partir de las 5 de la tarde, ingresará formalmente la Ley de Urgente Consideración que deberá ser discutida por los parlamentarios de la República Oriental del Uruguay. Y de Uruguay pasamos ahora a información de Colombia. Hernán Tovar, desde Bogotá, nos actualiza también información desde ese país de la pandemia de la violencia, debo decir. La pandemia de la violencia agobia a los liderazgos sociales en el país. 3 líderes asesinados en el departamento del Cauca y un indígena campesino en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, fueron asesinados en Colombia. Ante el aislamiento obligatorio por la pandemia, se ha venido extendiendo en Colombia, los índices de violencia vienen creciendo en el país, sobre todo contra campesinos, indígenas y liderazgos sociales. Tenemos que hablar que el día de ayer en una operación de erradicación forzada en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, fue asesinado el líder campesino Ángel Antonio Nastacuez, un líder campesino que se está oponiendo a la erradicación forzada y exigiendo que el gobierno implementara los planes de sustitución de cultivos ilícitos previstos en los acuerdos de La Habana. También hay que decir que una región y un departamento bastante azotado por la violencia es el Cauca, y sobre todo azotado en relación a los liderazgos sociales o la violencia contra los liderazgos sociales. Ayer fueron asesinados 3 líderes sociales y 1 defensor de derechos humanos. Tenemos que hablar de Luis Hugo de Jesús Giraldo López. Él era defensor de derechos humanos y fue asesinado en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca. Y otros 2 líderes sociales que hacían parte del Consejo Comunitario Renacer de Micay. El primero, Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo. Ellos se encontraban precisamente en una asamblea comunitaria donde se estaba hablando de la situación de riesgo para los liderazgos sociales. Según algunas denuncias de los que estaban allí presentes en esta asamblea, disidencias de las FARC llegaron a este sector, sacaron a los 2 líderes sociales y los asesinaron. Así que hay bastante preocupación por la oleada de violencia que se vive en estos tiempos de pandemia y aislamiento obligatorio en Colombia. Era el reporte de Hernán Tovar desde Colombia. Pasamos ahora a otras informaciones. Hoy es tendencia el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
La Conferencia General de la UNESCO aprobó en París el 15 de noviembre de 1995 esta fecha. ¿Y cuál es tu libro favorito? En el Día del Idioma y el Día del Libro vamos a revisar algunas reacciones a esta efeméride que se celebra hoy. Tal día como hoy, 23 de abril de 1616, murieron dos genios de la literatura, uno de habla inglesa, William Shakespeare, y el otro de la lengua castellana, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Debido a esa fecha tan memorable, se celebra hoy el Día Internacional del Libro. ¿Qué dice la cuenta de Aníbal Garzón? Vamos a ver. Profesor y periodista también, en 1995, la UNESCO aprobó el 23 de abril como Día Internacional del Libro, una fiesta originaria en Barcelona desde 1926 en conmemoración a Cervantes. Algo bueno hacemos los catalanes, dice Aníbal Garzón. Además, Liliana del Rosso dice, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Así lo ha dicho el otro grande de la literatura, Jorge Luis Borges. Y Hugo Acardi. Hola, en el Día Internacional del Libro va mi abrazo a todos quienes tienen el privilegio de regar con tinta sus pensamientos, dándole vida a hojas en blanco que aguardaban esperanzadas sentir sus primeros latidos. Y a propósito de esta fecha, Telesur ha preparado para ustedes una trivia sobre cuánto sabe usted de la vida y la obra del legendario William Shakespeare. El poeta, dramaturgo y actor inglés William Shakespeare es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y junto a Miguel de Cervantes, uno de los genios de la literatura universal. Si usted quiere saber bastante sobre William Shakespeare, entonces le invitamos a que vea esta trivia y también participe de ella, a ver si realmente sabe algo, sabe mucho o sabe muy poco. Y precisamente sobre el Día Internacional del Libro, le preparamos un material para irnos a esta pausa en nuestra conexión digital. Ya regresamos. De vuelta a nuestra conexión digital, seguimos hablando del coronavirus. China ha dicho que donará 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra la pandemia. También autopsias revelan que el COVID-19 llegó a Estados Unidos mucho antes de lo que se creía. Vamos a ampliar la información, para ello revisamos algunos portales de internet. Iniciamos con el de nuestra casa informativa Telesur TV. China donará 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud para la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra la pandemia. Beijing sostuvo que quiere apoyar la lucha de la OMS contra la COVID-19, en particular reforzando los sistemas sanitarios de los países en desarrollo. El gobierno chino anunció este jueves que donaría así 30 millones de dólares a esa organización para apoyar la lucha contra la pandemia mundial. Vamos ahora al portal Sputnik. Autopsias revelan que el COVID-19 llegó a Estados Unidos mucho antes de lo que se creía. Autopsias llevadas a cabo en el condado de Santa Clara, en California, han revelado que la primera muerte por el nuevo coronavirus en Estados Unidos tuvo lugar al menos 3 semanas antes de lo que creían las autoridades norteamericanas. El condado anunció que luego de llevar a cabo autopsias a 2 personas que murieron en sus hogares el 6 y el 17 de abril de 2020, se confirmó que ambas habían fallecido por COVID-19. Sin embargo, no fue hasta finales de febrero que las autoridades de ese estado habían dicho haber detectado el COVID-19. Revisamos ahora la cuenta de nuestro corresponsal Edu Marín desde España. ¿Qué información nos tiene? Veamos. Continúa la cumbre de la Unión Europea para acordar el plan de recuperación económica para los 27 tras la epidemia de COVID-19. La división entre norte y sur, lejos de llegar a un acuerdo.
Continúa la cumbre de la Unión Europea por videoconferencia en la que se debate ese plan de recuperación de los 27 para paliar las consecuencias económicas que tendrá esta epidemia del COVID-19. Es una Unión Europea que llega dividida a esta cumbre entre el norte y el sur, sobre todo por el monto de ese plan de recuperación, sobre cómo financiarlo y sobre cómo distribuirlo. Hay dos bloques. Está el sur, sobre todo representado por España, Francia e Italia, que piden que se comparta la deuda, que se mutualice esa deuda entre todos los miembros de la Unión Europea y además que se distribuya en forma de subvenciones y no de préstamos. El norte no está de acuerdo, sobre todo con la férrea oposición de Holanda, que no quiere que se mutualice esa deuda y que además esa ayuda llegue en forma de préstamos y no de subvenciones. A esta cumbre ha llegado España con una propuesta intermedia. El Ejecutivo español sorprende con esta propuesta, que es algo intermedio, como decimos. Dice que propone que se emita una deuda perpetua con la Comisión Europea como prestamista principal y que además se distribuya en forma de de subvenciones y no de préstamos. Alemania estaría de acuerdo con esta propuesta de España, la vería con buenos ojos. Veremos lo que se desarrolla a lo largo de esta cumbre, pero no está previsto que se llegue a ningún acuerdo firme, a un acuerdo cerrado en la jornada de hoy y que esta negociación todavía dure bastantes meses. De España pasamos ahora a Rusia. Lisandra Andrés, nuestra corresponsal en Moscú, nos amplía. Por segunda jornada consecutiva disminuyen los casos de contagio en Rusia, aunque las autoridades insisten en que todavía no ha pasado el pico máximo de la pandemia. Escuchemos. Por segunda jornada consecutiva, Rusia ha registrado un ligero descenso en el número de casos reportados de coronavirus y el total de pacientes que portan esta enfermedad a nivel nacional se ha elevado a poco más de 62.000. Mientras tanto, se ha informado que el número de fallecidos es de 555, mientras que casi 5.000 personas ya han sido dadas de alta en los centros médicos tras recuperarse de esta enfermedad. En el día de hoy, la representante de la Organización Mundial de la Salud para Rusia elogió las medidas que ha adoptado el gobierno en el plan epidemiológico para preservar la vida de los ciudadanos y dijo que fueron efectivas y tomadas a tiempo. Sin embargo, llamó la atención del ejemplo de Moscú, que ha aplicado medidas más severas que han tenido resultados a mediano plazo, y llamó también a las autoridades de los otros gobiernos del país a que implementen este tipo de medidas ante el aumento de los casos que se ha experimentado en estas regiones. Vamos ahora a revisar información desde Beijing, China, con nuestra corresponsal Iramsi Peraza. Actualización sobre el brote de coronavirus. Hoy se reportan 10 nuevos casos de contagio, 4 locales, 6 importados. Por cuarto día consecutivo no se registró ninguna muerte. China tiene más de 84.000 contagios y se mantiene con 4.642 muertes. Vamos a pasar ahora a lo más recomendado para hoy. Si te gusta el arte y además te gustan los museos, pues mira, una buena noticia para ti, que no tienes que salir de tu hogar y puedes también visitar museos desde la comodidad de tu casa. Recorre estos museos sin salir de tu hogar. El impacto del coronavirus en el mundo provocó el cierre de la mayoría de los espacios públicos por prevención, pero gracias a la tecnología ahora es posible visitar de forma virtual lugares culturales sin salir de la casa. Recorridos virtuales a museos durante esta cuarentena. Metropolitan Museum of Art. Este es ubicado en Manhattan, en Nueva York, uno de los más importantes museos, no solo en Estados Unidos, no solo en Nueva York, debo decir, sino también en Estados Unidos. Cerró desde el pasado 13 de marzo sus 3 ubicaciones, sin embargo, de manera virtual, en este recorrido, usted puede hacer su visita. También otro museo que usted puede revisar es el Museo del Louvre, ese icónico museo de París, el museo francés más visitado del mundo. Por el nuevo coronavirus también cerró sus puertas en marzo pasado, pero aquí usted tiene la oportunidad de visitarlo. ¿Qué otros museos usted puede visitar desde la comodidad de su hogar con un solo clic de distancia? El Hermitage, este museo de Rusia, también muy interesante en los ofrecimientos virtuales que tienen estos museos para que usted no tenga que salir de sus hogares, para que usted pueda respetar el confinamiento y también pueda respetar la cuarentena. Y además el Museo del Prado, quizás el museo más importante de España y uno de los más importantes de toda Europa. Ahí hay otros museos que usted también puede conseguir, el Museo del Palacio de Bellas Artes,
Muy interesante sería saber si esto realmente va a trastocar los paradigmas de los amantes de los museos hasta hoy y si de ahora en adelante las personas seguirán prefiriendo visitar los museos de manera virtual en lugar de salir de sus hogares y viajar hasta estos países para poder verlos. Vamos ahora a revisar el portal de nuestra casa informativa, Telesur TV, para saber qué otras informaciones son portadas a esta hora, qué otra información es actualidad para ustedes. Revisamos. La ONU demanda levantar medidas coercitivas para garantizar el derecho a la salud durante la COVID-19. Otras informaciones relevantes a esta hora. Estados Unidos registra 26 millones de desempleados desde que inició la crisis sanitaria por el COVID-19. Cuba realiza estudios de COVID-19 para encontrar asintomáticos. Además, Irán ratifica su derecho a defenderse de las amenazas de Estados Unidos. En Colombia, Petro confirma desaparición de células cancerígenas, una buena noticia para el líder político colombiano. Empresas chinas impulsan ventas de productos por Internet. Además, la riqueza del idioma español, 11 palabras sin traducción exacta, un artículo recomendado para ustedes. Xi Jinping pide sumar esfuerzos para reducir la pobreza en China. Además, Zoológico de Nueva York acumula 8 animales con coronavirus, así como lo oye. Lea este artículo para saber más sobre eso. Evo denuncia falta de pruebas de diagnóstico de COVID-19 en Bolivia. Y además, Rusia condena ante la ONU las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. Y para culminar nuestra conexión digital, hoy conmemoramos a la escritora venezolana conocida bajo el seudónimo de Teresa de la Parra, quien nació en París el 5 de octubre de 1889 y murió en Madrid el 23 de abril de 1936. Precisamente hoy, el Día Internacional del Libro, la recordamos. Hasta la próxima. Con tan solo 3 años llega a Venezuela Teresa de la Parra, quien nace en París el 5 de octubre de 1889. Es conocida como una de las más destacadas escritoras que han habitado nuestro territorio venezolano. En 1906, luego de fallecer su padre, viaja con su madre y hermanos a España, donde realiza sus estudios. Llega a Caracas en 1915, ya habiendo incursionado en su carrera literaria, escribiendo algunos cuentos bajo el seudónimo de Frufru. Publica su primera novela Ifigenia en 1924, donde ya Teresa vislumbraba esa voz propia, participativa e incidente que exclamaba el reconocimiento de la mujer ante la sociedad. Y publicaría más adelante su segunda novela, Memorias de Mama Blanca. Destaca además por una grandiosa narrativa en el que se separa de las tradiciones de su época, expresando las realidades de su entorno. Desde el 7 de noviembre de 1989, sus restos descansan en el Panteón Nacional. Inmortal ha sido su legado en Venezuela y el mundo,